15 objetos bíblicos que aún existen en la actualidad. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y la historia. Vamos a desvelar objetos como la corona de espinas, el clavo que perforó la mano de Jesús y su cruz, donde fue crucificado. Estos objetos que guardan secretos antiguos y misterios que desafían nuestra imaginación. Empecemos. La corona de espinas, un emblema de lo divino, se guarda y protege en la icónica Catedral de Notre Dame. Esta se ubica en París, Francia. Lo realmente increíble es que casi se pierde en las llamas del 2019. Análisis científicos confirman que las espinas vienen de la planta Sisyphus spina Christi, típica de Judea, con púas afiladas de hasta 5 centímetros que causaban heridas profundas, y se dice que la corona original tenía más de 70 espinas. Un diseño macabro para maximizar el dolor sin eliminar de inmediato. Representa la humillación de Jesús, transformando una corona real en un instrumento de burla y agonía, simbolizando cómo el pecado humano corona al Salvador con sufrimiento en lugar de gloria. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgió esta corona? Todo surge en los momentos finales antes de la crucifixión, en los evangelios del Nuevo Testamento. En Mateo, de 27 a 31, se relata que los soldados del gobernador romano Poncio Pilato toman a Jesús al pretorio, lo desvisten, le ponen un manto escarlata, trenzan una corona de espinas y se la clavan en la cabeza. Le dan una caña como cetro y se arrodillan ante él gritando: «Salve, Rey de los judíos». Luego lo golpean y escupian, antes de desvestirlo y llevarlo a crucificar. Pero en Marcos 15, de 16 a 20, añade que lo visten de púrpura y después de la burla le quitan la corona para ponerle su ropa y ejecutarlo. Pero en Juan 19, de 2 a 5, lo hace aún más vívido. Los soldados trenzan la corona, lo visten de púrpura, lo abofetean diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y Pilato lo presenta a la multitud diciendo: «He aquí el hombre», con la corona aún sangrando en su frente. Esta corona no nació de la nada, fue un acto deliberado de los romanos, una práctica común para ridiculizar a reyes pretendientes. Esta reliquia nos conecta directamente a ese instante que dividió la historia en antes y después. El clavo de la cruz de Cristo. Ahora vamos a 1278 kilómetros al este de Roma, donde se encuentra la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, Italia. Dentro de ella está protegida la reliquia sagrada que perforó la carne de Jesucristo. Este clavo reposa en una caja de cristal, atrayendo peregrinos de todo el mundo que buscan tocar el eco de la crucifixión. Se dice que hay varios clavos reclamados como auténticos, pero este mide 15 centímetros de largo, hecho de hierro romano oxidado. Y según leyendas, la emperatriz Santa Elena lo encontró en el siglo IV durante excavaciones en Jerusalén junto con la cruz verdadera, y recuerda esto porque lo hablaremos más adelante. En los evangelios, la crucifixión se describe con crudeza impactante. En Juan 19, de 17 a 18, se relata que Jesús lleva su cruz al Gólgota, el lugar de la calavera, y allí lo crucifican junto a 2 ladrones. Los romanos usaban clavos grandes para fijar manos y pies a la madera. Pero en Mateo 27 a 35, añade que después de clavarlo, los soldados echan suertes por sus ropas. Pero Lucas 23, de 33 a 34, trae un toque de misericordia. Mientras lo clavan, Jesús dice: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La Sabana Santa, a 418 kilómetros al oeste de Italia, se resguarda con máxima seguridad en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Esta es la tela que captura la imagen de un hombre crucificado como un negativo fotográfico del pasado. Un santuario donde solo se exhibe en raras ocasiones, atrayendo millones que buscan pruebas de lo sobrenatural. Y durante el resto del tiempo permanece en una caja climatizada a prueba de todo,
desde fuego hasta ladrones. Análisis de científicos con carbono 14 descubrieron que la tela fue creada entre el siglo XIII y XIV, pero otros estudios componen sangre tipo AB y marcas de flagelación romana sugieren que es del siglo I, y recuerda esto porque lo hablaremos más adelante, creando un debate entre escépticos y creyentes, lo que sugiere que representa la resurrección de Jesús. Esto se menciona en los Evangelios del Nuevo Testamento, donde José de Arimatea, un discípulo secreto y miembro rico del Sanedrín, pide el cuerpo de Jesús a Pilato después de la crucifixión. En Mateo 27 de 57 a 60, José envuelve el cuerpo en una sábana limpia de lino y lo coloca en su propia tumba nueva, tallada en la roca, rodando una piedra grande a la entrada. Y en Marcos 15 de 42 a 47 añade que era víspera de sábado y Nicodemo trae una mezcla de mirra y áloe, unos 45 kilos, para embalsamar, envolviendo el cuerpo según la costumbre judía. Y Lucas 23 de 50 a 56 detalla que las mujeres que siguieron a Jesús observan el entierro. Ven cómo lo envuelven en la sábana y lo depositan en la tumba, para luego preparar especias y volver después del sábado. Pero Juan 19 de 38 a 42 lo hace aún más íntimo. José y Nicodemo toman el cuerpo, lo atan con vendas de lino impregnadas de especias, siguiendo las tradiciones judías, y lo entierran en un huerto cercano porque el tiempo apremiaba antes del sábado. Pero Mateo 28 de 1 a 7 describe cómo, al amanecer del primer día de la semana, un terremoto sacude la tumba, un ángel rueda la piedra y anuncia que Jesús no está allí, ha resucitado. Las mujeres entran y ven la tumba vacía, con la sábana doblada. Y Juan 20 de 1 a 9 añade que Pedro y Juan corren a la tumba, encuentran las vendas y la sábana que cubría la cabeza doblada aparte. Un detalle que sugiere no un robo apresurado, sino una resurrección ordenada y poderosa. El velo Verónica, a 598 kilómetros al sur de Italia, se conserva en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, Italia. Esta reliquia milagrosa, que porta la imagen impresa del rostro de Cristo, un bastión de la cristiandad donde reposa en una capilla especial, exhibida solo en momentos sagrados como el año jubilar, atrayendo almas devotas que anhelan ver el rostro que miró al mundo con misericordia. La imagen en el velo es considerada acairopoieta, es decir, no hecha por manos humanas, sino milagrosamente transferida, y estudios modernos han detectado polen de plantas del Medio Oriente. Y recuerdas la sangre tipo AB. Este velo tenía marcas de sangre que coincidían con la sábana santa, uniendo reliquias en un rompecabezas divino. En la tradición sagrada se cuenta que la historia del velo proviene de la devoción cristiana temprana, inspirada en los evangelios que describen el camino al Calvario. En Mateo 27 de 31 a 33 y Marcos 15 de 20 a 22 y Lucas 23 de 26 a 27 y Juan 19 de 16 a 17 describen lo siguiente. Jesús es llevado a crucificar, cargando su cruz entre una multitud que llora y lo sigue. Es en esta procesión dolorosa donde la tradición inserta a Verónica, una mujer piadosa que, movida por la piedad, se acerca y limpia el sudor y la sangre del rostro de Jesús con su velo, y al tocar el velo, su imagen queda impresa como un sello divino, un milagro que recompensa la valentía de Verónica. Aunque no se nombra explícitamente en la Biblia, se vincula a figuras como la mujer hemorroísa en Marcos 5 de 25 a 34, quien toca el manto de Jesús y es sanada por fe. Esto demuestra que la fe siempre estará por encima de todo. Los fragmentos de la Vera Cruz. A tan solo 7 kilómetros al este de Italia, se guarda en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, Italia.
dentro de una capilla dorada donde se encuentra el fragmento más grande y venerado, mientras otros trozos reposan en lugares como la Catedral de Notre Dame en París o el Monasterio de Santo Toribio en España, protegidos en relicarios de oro y cristal que atraen a fieles ansiosos por tocar el instrumento de la redención. Se estima que hay miles de fragmentos reclamados como auténticos, pero si se juntaran todos, formarían cientos de cruces. Un misterio que habla de fraudes y fe. ¿Recuerdas a la emperatriz Santa Elena? Ella fue la que descubrió la cruz original en el año 326 después de Cristo. Durante excavaciones en el Gólgota, guiada por visiones divinas, y los dividió para esparcir su poder por el imperio. La cruz representa el eje del cristianismo, donde el amor divino derrota al mal, simbolizando cómo el sufrimiento de Jesús transforma la muerte en vida. Este no es solo un objeto, es el puente entre pecado y gracia, persuadiéndonos a creer que el dolor tiene propósito divino. Los relatos que capturan que en los 4 evangelios. En Mateo 27 de 32 a 44, los soldados obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús al Gólgota, lo clavan en ella, levantan la cruz y la fijan en el suelo, con un cartel que dice: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Lo crucifican entre 2 ladrones, y la multitud se burla mientras él cuelga allí por horas. Y Marcos 15 de 21 a 32 añade detalles crudos. Simón lleva la cruz, lo crucifican a la hora tercera, que es 9 am. Reparten sus ropas echando suertes, y los transeúntes lo insultan diciendo: «Sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Lucas 23 de 26 a 43 trae humanidad. Simón ayuda con la cruz, Jesús consuela a las mujeres que lloran, lo clavan, y él ora: «Padre, perdónalos». Uno de los ladrones se arrepiente, y Jesús promete: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y Juan 19 de 17 a 27 lo hace personal. Jesús carga su propia cruz al principio, lo crucifican. Pilato escribe el cartel en hebreo, latín y griego. Los soldados dividen sus túnicas y echan suertes por las seambles. Y desde la cruz, Jesús encomienda a su madre, a Juan. Esta cruz no era solo un método de ejecución común para rebeldes. En Cristo se convierte en el cumplimiento de Génesis 3 a 15, donde la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. El Santo Cáliz de Valencia, a 1700 kilómetros al oeste de Italia, se custodia con honor en la Catedral de Valencia, en España. Un templo gótico donde reposa en la capilla del Santo Cáliz. Esta copa se cree contuvo el vino de la última cena y la sangre de Cristo en la cruz, expuesta en un altar de alabastro iluminado, atrayendo a devotos y curiosos que viajan desde lejos para sentir su aura divina, protegida por vidrios blindados y tradiciones centenarias. La copa está hecha de ágata roja del Oriente Medio, con una base de oro y piedras preciosas añadidas en la Edad Media. Y análisis científicos han datado la piedra superior al siglo I a.C., coincidiendo con la era de Jesús, mientras que leyendas dicen que San Pedro la llevó a Roma y luego huyó con ella para salvarla de persecuciones. Representa la nueva alianza, sellada en la sangre de Jesús, simbolizando el sacramento de la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre. Los relatos que capturan el alma de la última cena y la pasión. Todo comienza en la noche de la traición, narrada con intimidad en los evangelios sinópticos y Juan. En Mateo 26 de 26 a 29, durante la Pascua judía, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y dice: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego toma el cáliz, da gracias y lo pasa diciendo: «Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Pero Marcos 14 de 22 a 25 lo repite casi igual. En la cena, Jesús bendice el pan como su cuerpo y el cáliz como mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, prometiendo no beber más del fruto de la vid hasta el reino de Dios.
y Lucas 22 de 14 a 20 añade detalles. Jesús anhela comer esta Pascua antes de sufrir, instituye la Eucaristía con el pan como su cuerpo dado por ellos, y el cáliz después de la cena como el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aunque Juan no describe la institución directamente, en Juan 6 de 53 a 56 Jesús predice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Un discurso eucarístico que anticipa el cáliz. Sobre el nuevo pacto y Éxodo 24 a 8, donde Moisés rocía sangre del pacto en el pueblo. Más tarde, en la cruz le ofrecen vinagre en una esponja, pero la tradición vincula el cáliz a José de Arimatea, quien según leyendas medievales recogió la sangre de Cristo en la misma copa de la cena. El osario de Caifás. Ahora vamos a 5.000 kilómetros al este de España, donde se preserva con cuidado en el Museo de Israel en Jerusalén, Israel. Esta caja de piedra antigua que guardó los huesos de un sumo sacerdote que selló el destino de un Mesías. Un bastión de antigüedades donde reposa en una sala dedicada a hallazgos judíos, expuesta en una vitrina que atrae a historiadores y fieles por igual, protegida por sistemas de seguridad que custodian su testimonio silencioso contra el paso de los siglos. Descubierto en 1990 durante obras de construcción al sur de Jerusalén, el osario de piedra caliza mide unos 37 centímetros de alto por 75 centímetros de largo, con una inscripción en arameo que dice José, hijo de Caifás, y contenía restos de un hombre de unos 60 años, coincidiendo con la era de Jesús, un hallazgo que los arqueólogos autentificaron tras intensos debates, uniendo la Biblia con la tierra misma. Los evangelios que pintan el drama de la conspiración y el juicio. Caifás, el sumo sacerdote judío, emerge como figura central en la pasión de Cristo, narrada con tensión en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Juan 11 de 45 a 53, después de que Jesús resucita a Lázaro, los fariseos y principales sacerdotes se reúnen alarmados, y Caifás profetiza sin saberlo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Palabras que Juan interpreta como profecía divina sobre la muerte de Jesús por la nación y los hijos de Dios dispersos. Y en Mateo 26 de 57 a 68, describe cómo llevan a Jesús ante Caifás en su casa, donde falsos testigos acusan, y Caifás lo interroga: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Rasgando sus vestiduras, cuando Jesús afirma: yo soy, y lo acusa de blasfemia, condenándolo a muerte. Pero Marcos 14 de 53 a 65 añade que lo escupen y golpean, mientras Caifás orquesta el veredicto. Pero Lucas 22 de 66 a 71 lo muestra al amanecer, llevando a Jesús ante el concilio para confirmar la acusación. Finalmente, en Juan 18 de 13 a 14 y de 24 a 28, lo llevan primero a Anás, suegro de Caifás, luego a él, quien lo envía atado a Pilato, recordando su profecía anterior. Según la ley judía, cumpliendo sin saber profecías como Salmo 2:2 sobre reyes y príncipes conspirando contra el ungido, o Zacarías 11:12 sobre el precio de la traición. El osario de Jacobo. Ahora vamos a 10.300 kilómetros al oeste de Israel, donde se encuentra actualmente en exhibición como parte muestra en Discovering the World of Jesus en Pullman Yards, Atlanta, Estados Unidos. Esta caja de piedra caliza, que se cree contuvo los restos de Jacobo, hermano de Jesús, un venue que acoge artefactos de relevancia bíblica y atrae a investigadores y visitantes interesados en evidencias arqueológicas del siglo I. El osario fue descubierto en 2002 en el mercado de antigüedades de Jerusalén, con una inscripción en arameo que reza: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Aunque la autenticidad de la segunda parte de la inscripción ha sido debatida,
un tribunal israelí absolvió al propietario de cargos de falsificación en 2012, tras análisis que confirmaron la antigüedad de la caja. Su significado bíblico radica en su potencial como evidencia tangible de la familia de Jesús, destacando el rol de Jacobo como líder de la iglesia primitiva en Jerusalén y símbolo de la transición del judaísmo al cristianismo emergente. Jacobo es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento como hermano de Jesús. En Mateo de 13 a 55 y Marcos 6 a 3 se le identifica entre los hermanos de Jesús durante su ministerio en Nazaret, donde los locales cuestionan su autoridad al decir: ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? En Gálatas 1 a 9, Pablo lo describe como Jacobo, el hermano del Señor, durante su visita a Jerusalén, subrayando su estatus apostólico. Y en Hechos 12 a 17, tras la liberación de Pedro de la prisión, se indica que informe a Jacobo y a los hermanos, posicionándolo como figura central. Más detalladamente, en Hechos 15 de 13 a 21, Jacobo preside el concilio de Jerusalén, proponiendo directrices para los gentiles conversos, cumpliendo profecías como las de Amós 9 de 11 a 12 sobre la reconstrucción del tabernáculo de David. Además, la epístola de Jacobo, atribuida a él, enfatiza la fe activa y la justicia social. Historiadores como Josefo en Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 9, narran su martirio en el año 62 después de Cristo, ordenado por el sumo sacerdote Ananías, lo que refuerza su rol histórico. La piedra Pilato. Ahora regresemos 10.300 kilómetros de nuevo a Jerusalén. Israel, donde se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de Israel en Jerusalén, Israel. Esta inscripción en piedra caliza, que menciona a Poncio Pilato como prefecto de Judea, permanece en un centro dedicado a artefactos arqueológicos que atrae a investigadores interesados en evidencias del período romano. Fue descubierta en 1961 durante excavaciones en Cesarea Marítima, midiendo aproximadamente 82 centímetros por 65 centímetros, y representa la única inscripción contemporánea conocida que confirma la existencia histórica de Poncio Pilato, con su texto fragmentario reconstruido como una dedicatoria a un templo en honor del emperador Tiberio. Su significado bíblico reside en su contribución a la verificación histórica de figuras clave en el Nuevo Testamento, reforzando la credibilidad de los relatos evangélicos sobre el juicio de Jesús y destacando el contexto romano-judío de la época, lo que invita a una reflexión sobre la intersección entre poder imperial y eventos espirituales. Poncio Pilato es una figura central en los relatos de la pasión de Cristo, descrita en detalle en los 4 evangelios. Como en Mateo 27 de 11 a 26, Pilato interroga a Jesús sobre su realeza, lo declara inocente pero cede ante la multitud, lavándose las manos simbólicamente antes de entregar a Jesús para la crucifixión, cumpliendo profecías como las de Isaías 53 sobre el siervo sufriente, y Marcos 15, de 1 a 15, presenta a Pilato cuestionando a Jesús, ofreciendo liberar a Barrabás en su lugar durante la Pascua, y finalmente condenándolo bajo presión popular. Y Lucas 23 de 1 a 25 añade que Pilato envía a Jesús a Herodes Antipas antes de declararlo inocente 3 veces, pero libera a Barrabás y entrega a Jesús, enfatizando su renuencia. Pero Juan 18 de 28 a 19 ofrece un diálogo extendido, donde Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Y presenta a Jesús flagelado a la multitud, proclamando: «He aquí el hombre», antes de ceder al chantaje sobre su lealtad a César. Esta piedra, datada entre 26 a 36 después de Cristo, alinea con el mandato de Pilato bajo Tiberio, corroborando referencias en Hechos 4 a 27 y 1 Timoteo 6 a 13, donde se menciona su rol en el juicio.
Este artefacto, por tanto, proporciona una conexión arqueológica directa con estos eventos, enriqueciendo el entendimiento histórico del Nuevo Testamento. La piedra moabita. Ahora no dirigiremos a 4.500 kilómetros al oeste de Jerusalén, donde se encuentra actualmente en exhibición en el Museo del Louvre en París, Francia, también conocida como la Estela de Mesha. Esta inscripción en piedra basáltica, que detalla eventos del reinado del rey Mesha de Moab, permanece en un centro dedicado a antigüedades orientales que atrae a investigadores interesados en evidencias del antiguo Oriente Próximo. Fue descubierta en 1868 en Divan, Jordania, por el misionero Frederick Augustus Klein, y representa la inscripción moabita más extensa conocida, con texto en un dialecto similar al hebreo bíblico que menciona al rey Omri de Israel y proporciona la referencia extrabíblica más antigua al nombre Israel. Radica en su valor como evidencia arqueológica que corrobora relatos del Antiguo Testamento, ilustrando los conflictos entre Moab e Israel y destacando temas de rebelión, guerra y devoción divina, lo que refuerza la historicidad de las narrativas sobre las monarquías divididas y invita a una reflexión sobre la interacción entre historia y fe. La estela se relaciona directamente con eventos descritos en 2 Reyes 3 de 4 a 27, donde Mesha, rey de Moab, es presentado como tributario del rey Acab de Israel, entregando anualmente 100.000 corderos y 100.000 carneros con su lana. Tras la muerte de Acab, Mesha se rebela, lo que lleva al rey Joram de Israel a aliarse con Josafat de Judá y el rey de Edom para una campaña militar contra Moab. El texto bíblico detalla cómo los israelitas invaden Moab, destruyen ciudades y contaminan fuentes de agua, hasta que Mesha, en desesperación, sacrifica a su hijo primogénito en la muralla, lo que provoca una gran ira contra Israel y su retirada. La estela complementa este relato al describir las victorias de Mesha desde su perspectiva, atribuyéndolas al dios moabita Quemos, y menciona conquistas sobre territorios israelitas, alineándose con referencias en 2 Reyes 1:1 sobre la rebelión moabita. Además, ecos de estos conflictos aparecen en profecías como las de Isaías 15 a 16 y Jeremías 48, que condenan a Moab por su orgullo y hostilidad hacia Israel, cumpliendo patrones deuteronómicos de juicio divino. La inscripción de Siloé. Hay que dirigirnos a 2.700 kilómetros al este de París, donde encentraremos donde actualmente está en exhibición en el Museo Arqueológico de Estambul. En Estambul, Turquía, esta inscripción en piedra caliza que detalla la construcción de un túnel de agua en Jerusalén sigue estando en un centro dedicado a artefactos del antiguo Oriente Próximo, que atrae a investigadores interesados en evidencias de ingeniería antigua. Fue descubierta en 1880 en el extremo sur del túnel de Ezequías y describe cómo los trabajadores excavaron desde ambos extremos hasta encontrarse en el medio, un logro técnico notable para un túnel de aproximadamente 533 metros de longitud, con el texto grabado en hebreo antiguo por los propios constructores. Su función como evidencia arqueológica de las medidas defensivas tomadas por el rey Ezequías para asegurar el suministro de agua durante un asedio, ilustrando temas de providencia divina, liderazgo sabio y preparación estratégica en tiempos de amenaza, lo que refuerza la historicidad de las narrativas sobre la monarquía judía. La inscripción se relaciona directamente con eventos descritos en 2 Reyes 20 a 20, donde se menciona que Ezequías construyó un estanque y un conducto para llevar agua a la ciudad de Jerusalén, como parte de sus logros registrados en los anales de los reyes de Judá. De manera similar, 2 Crónicas 32 a 30 detalla que Ezequías tapó la salida superior de las aguas de Gijón y las dirigió hacia el occidente de la ciudad de David, un proyecto emprendido en anticipación a la invasión asiria bajo Sennacherib alrededor del siglo 8 a.C.
Este túnel, conocido como el de Ezequías, se alinea con referencias en 2 Crónicas 32, de 2 a 4, donde el rey consulta con sus príncipes y valientes para bloquear las fuentes de agua fuera de la ciudad y fortalecer sus defensas, cumpliendo patrones de liderazgo piadoso descritos en Isaías 22 de 9 a 11, que critica la confianza en obras humanas sin mirar al Creador. La estela de Tel Dan. Ahora vamos a 1800 kilómetros al sur de Turquía, donde se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de Israel en Jerusalén. Israel. Esta inscripción en piedra basáltica, que detalla victorias de un rey arameo, aún en un centro dedicado a artefactos del antiguo Oriente Próximo, que atrae a investigadores interesados en evidencias del período bíblico. Fue descubierta en 1993 durante excavaciones en Tel Dan y representa la referencia extrabíblica más antigua, conocida a la Casa de David, proporcionando evidencia arqueológica independiente de la existencia histórica de la dinastía davídica en el siglo IX a.C. Su valor como evidencia arqueológica que corrobora la historicidad del rey David y los conflictos entre los reinos de Israel, Judá y Aram, ilustrando temas de guerra, monarquía dividida y soberanía divina, lo que refuerza la credibilidad de las narrativas del Antiguo Testamento y invita a una reflexión sobre la integración entre hallazgos arqueológicos y textos sagrados. La estela se relaciona directamente con eventos descritos en 2 Reyes, 8 de 28 a 29 y 9 de 14 a 28, donde Hazael, rey de Aram, derrota a Joram, rey de Israel, y a Ahazía, rey de Judá, de la casa de David, en la batalla de Ramot de Galad. El texto de la estela, erigido por Hazael o su hijo alrededor del 840 a.C., reclama estas victorias y menciona explícitamente al rey de Israel y al rey de la casa de David, alineándose con las descripciones bíblicas de estas guerras y cumpliendo patrones de conflictos regionales profetizados en pasajes como 1 Reyes 19, 15, 17, donde Dios unge a Hazael como instrumento de juicio. Los rollos del Mar Muerto. A unos pocos metros del anterior se encuentra este, que está actualmente en exhibición en el santuario del libro del Museo de Israel en Jerusalén, Israel. Estos manuscritos antiguos, compuestos principalmente de pergaminos y papiros, permanecen en un centro dedicado a la preservación de artefactos bíblicos que atrae a investigadores interesados en evidencias del período del Segundo Templo. Fueron descubiertos accidentalmente en 1947 por pastores beduinos en cuevas cerca de Qumran y representan los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos, datados entre el siglo III a.C. y el I a.C., con fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento excepto Esther, junto con textos no bíblicos que revelan prácticas de una secta judía. Su significado bíblico radica en su contribución a la confirmación de la transmisión textual del Antiguo Testamento, demostrando una notable consistencia con versiones posteriores y ofreciendo perspectivas sobre el judaísmo del Segundo Templo, lo que enriquece la comprensión del contexto histórico en el que surgió el cristianismo primitivo y refuerza la fiabilidad de las Escrituras. Los rollos se asocian con textos del Antiguo Testamento, incluyendo copias de libros como Isaías, Salmos y Deuteronomio, que se alinean directamente con las narrativas bíblicas. Por ejemplo, el rollo de Isaías completo, datado alrededor del 125 a.C., contiene profecías mesiánicas como Isaías 53 sobre el siervo sufriente, que los cristianos interpretan como referencias a Jesús, y coincide casi idénticamente con el texto masorético posterior. Otros fragmentos incluyen el libro de Enoc, mencionado en Judas 1 de 14 a 15 del Nuevo Testamento, y reglas comunitarias que evocan descripciones en Josefo y Filón sobre los esenios, una secta judía posiblemente responsable de los manuscritos. Estos documentos
producidos entre el 250 a.C. y el 68 después de Cristo, proporcionan una conexión arqueológica directa con el período intertestamentario, iluminando pasajes como Daniel 12 de 1 a 4 sobre la resurrección y el conocimiento sellado hasta el fin, y enriqueciendo el entendimiento histórico de las Escrituras. Los rollos de Katef y Nom, igual a unos metros que el anterior, se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de Israel en Jerusalén, Israel. Estos amuletos de plata enrollados, inscritos con texto antiguo, aún permanecientes, un centro dedicado a artefactos del antiguo Oriente Próximo que atrae a investigadores interesados en evidencias del período del primer templo. Un dato curioso relevante es que fueron descubiertos en 1979 durante excavaciones en una tumba cerca de Jerusalén y representan los fragmentos de texto bíblico más antiguos conocidos, datados alrededor del 6006 antes de Cristo, aproximadamente 400 años antes de los rollos del Mar Muerto, con inscripciones que demuestran una transmisión textual fiel a lo largo de milenios. La bendición sacerdotal, que subraya temas de protección divina y pacto eterno, reforzando la credibilidad histórica de las Escrituras y ofreciendo perspectivas sobre prácticas religiosas judías tempranas. Los rollos contienen inscripciones que reproducen casi verbatim la bendición aarónica de número 6 de 24 a 26, donde el Señor instruye a Moisés a decir a Aarón y sus hijos: «El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz». Este pasaje, parte de la ley mosaica en el Pentateuco, representa una fórmula litúrgica usada en el culto del templo para invocar la gracia divina sobre el pueblo de Israel, alineándose con referencias en Salmos 67 a 1, que eco la petición de bendición y misericordia, y en contextos más amplios como Deuteronomio 28 sobre las bendiciones del pacto. Datados en el siglo VII a.C., estos amuletos proporcionan una conexión arqueológica directa con el período monárquico tardío. Las cartas de Laquis, a 4.800 kilómetros al oeste, se encuentran actualmente en exhibición, principalmente en el British Museum en Londres, Reino Unido, con algunos ejemplares en el Museo Rockefeller en Jerusalén, Israel, también conocidas como los Ostraca de Laquis. Estos fragmentos de cerámica inscritos, que contienen correspondencia militar antigua, hay centros dedicados a artefactos del antiguo Oriente Próximo que atraen a investigadores interesados en evidencias del período bíblico. Fueron descubiertos en 1935 durante excavaciones en el sitio arqueológico de Laquis, en el sur de Israel, y consisten en 21 ostraca, fragmentos de cerámica, escritos con tinta de carbón en hebreo antiguo, datados alrededor del 589 a 587 a.C., justo antes de la conquista babilónica de Judá, ofreciendo una ventana única a la comunicación cotidiana en un contexto de crisis inminente. Esto corrobora el contexto histórico de la caída del reino de Judá, ilustrando temas de guerra, profecía y declive nacional, lo que refuerza la historicidad de los relatos proféticos y militares en el Antiguo Testamento, y invita a una reflexión sobre la intersección entre correspondencia humana y eventos divinos narrados en las Escrituras. Las cartas se relacionan directamente con eventos descritos en Jeremías 34, de 6 a 7, donde el profeta transmite la palabra de Dios al rey Sedequías, señalando que Laquis y Aseca eran las únicas ciudades fortificadas restantes en Judá que resistían al ejército babilónico bajo Nabucodonosor. Una de las ostraca, conocida como la Carta 3, menciona la incapacidad de ver las señales de fuego de Aseca, lo que alinea con la narrativa bíblica de la inminente caída de estas ciudades,
y refleja la tensión militar descrita en 2 Reyes 25, de 1 a 2, sobre el asedio de Jerusalén. Además, las referencias a un profeta en las cartas evocan figuras como Jeremías 38 de 1 a 4, quien advirtió sobre la rendición, y Uría, Jeremías 26, de 20 a 23, destacando conflictos internos en Judá. Estos artefactos, producidos durante el reinado de Sedequías 597 a 586 a.C., proporcionan una conexión arqueológica directa con el período del exilio babilónico, enriqueciendo el entendimiento histórico del Antiguo Testamento. Hemos llegado al final de este video. Estos 15 objetos no son reliquias muertas, sino puentes vivientes que refuerzan la palabra de Dios, probando que la Biblia no es mito, sino historia real que grita verdad eterna. Nos muestran que su promesa de salvación se cumple en cada clavo, cada rollo, invitándonos a creer con todo el corazón. Si este viaje te ha tocado, suscríbete ahora para más aventuras en la fe, deja un like que encienda la luz para otros y comparte este misterio que cambia perspectivas. Y dime, ¿estás listo para el siguiente video? Espero tu respuesta en los comentarios y que el Creador te bendiga eternamente.